Un cordial saludo. Continuamos con las sesiones de nuestro seminario como alternativa de trabajo de grado que organizamos en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Panamá. Y este seminario tiene como título Filosofía de la Liberación, un acercamiento al pensamiento de Dussel. También esto forma parte de las actividades del grupo de investigación, pensamiento crítico y comunidad de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. Como siempre, tenemos invitados especialistas en la obra de Dussel, y en este caso tenemos con nosotros al doctor Omar García Corona, compañero también de estas luchas por un pensamiento y una teoría crítica desde América Latina. Entonces, solamente para ilustrarnos de quién nos acompaña hoy, el doctor García Corona es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tiene un interesante libro que se titula Una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt, con prólogo de Dussel. Bueno, sin más, le damos la palabra al doctor Corona para que nos ilustre sobre una temática importante en el corpus teórico del maestro Dussel, que también recientemente se conmemora un año de su desaparición física, un tema central en la obra de él que es el principio material. Adelante, doctor. Muchas gracias, querido Abdiel Rodríguez Reyes, doctor Abdiel Rodríguez, un gusto. Agradezco mucho la invitación por parte tuya y por parte de la Universidad de Panamá y su Facultad de Humanidades. Bueno, quisiera compartir un tema que a mí me parece fundamental en la obra de Enrique Dussel. He titulado esta charla Enrique Dussel y el principio material de la ética, una teoría crítica para América Latina. Cabe señalar que en esta charla me gustaría aportar una serie de datos biográficos, hacer una especie de recorrido, aunque sea breve, por la trayectoria biográfica de Dussel. Creo y estoy convencido que no se puede entender la prolífica obra de Enrique Dussel si es que no conocemos su biografía. Sé que en muchos casos, quizá en algunos, no sea tan importante, digamos, conocer a detalle las vivencias, acontecimientos cotidianos que pasó un pensador, pero en el caso de Dussel creo que es imprescindible y que nos permite entender el desarrollo de su obra hasta sus últimos días. Entonces, quisiera comenzar eh, hablando un poco, como he dicho ya, pues de su biografía, ¿no? El 5 de noviembre del 2023, hace ya un año, partió del mundo terrenal el gran filósofo, historiador y teólogo, aquí muy importante, que es también teólogo, lo cual destacaré, Enrique Dussel Ambrosini. Él nace en 1934 y muere en 2023. El filósofo latinoamericano en sus clases solía decir: mientras haya excluidos, siempre habrá filosofía de la liberación. El punto de partida para el filósofo argentino-mexicano de lo que podríamos llamar una epistemología de la ética es fundamento de todo su pensamiento, lo cual se encarna en un principio material de la ética. Cuando he dicho hace un momento una epistemología de la ética, quisiera referirme y dejar en claro desde los inicios que es muy importante explorar
cuál es un saber bien fundado acerca del discurso ético de Dussel. Y esto me refiero pues al contraste, por ejemplo, en una filosofía ética como la aristotélica, donde saben que la eudaimonía o la felicidad sería justamente ahí como que el fundamento, o el caso de los estoicos y su ataraxia como una especie de ausencia de perturbaciones, o en filósofos ya, digamos, del siglo XX, como el caso de Scheller, su teoría de los valores, etcétera. Pero en el caso de Dussel, la pregunta que subyace y que me gustaría trabajar en esta charla es, ¿en qué se fundamenta una epistemología de la ética? Por eso hablar, en este caso, del principio material. Se trata de satisfacer en Dussel aquello que clama desde la corporalidad física y viviente humana, el cuerpo, como por ejemplo habla Husserl, el fenomenólogo, en su obra. Dice, por ejemplo, el cuerpo es aquello que nos ancla en esta vida cotidiana. A ese cuerpo se refiere Dussel, ¿no? Al cuerpo que sufre o al cuerpo que puede tener dignidad, al cuerpo que puede tener satisfacción en sus necesidades más concretas. Entonces, hablar de una corporalidad física viviente humana en sus más profundas necesidades, el alimento, el vestido, la vivienda, etcétera, aquello que posibilite la dignidad y diría yo, acrecencia cualitativa de la vida humana en su nivel individual, pero también, sobre todo en comunidad y en relación con la naturaleza. ¿De dónde toma Dussel estos criterios éticos que van más allá de la lógica de la modernidad o del sistema económico actual? Es muy importante observar que a lo largo de toda su obra, este pensamiento es recuperado, esta sabiduría, de los más antiguos núcleos civilizatorios. Por ejemplo, el Código de Hammurabi. Recordemos que hablamos de la Babilonia del siglo XVIII antes de Cristo, pero también, por ejemplo, del Libro de los Muertos del Antiguo Egipto, especialmente el capítulo 125, eh, que tiene una fecha por ahí del siglo XVI antes de Cristo. También, por supuesto, el pensamiento semita y el libro de Isaías, especialmente el capítulo 53. Estamos hablando por ahí del siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, y por supuesto el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en su capítulo 25. Estamos hablando, por supuesto, del siglo I, ya de nuestra era. Estos serían algunos de los principales ejemplos como fuentes de aquella sabiduría de una ética material, ¿no? Se trata entonces de romper con una antropología dualista. Esto un poco más adelante puedo explicarlo, para pensarnos en una unidad corporal material, ¿no? Esto tendría como fundamento epistemológico, ¿no? Al discurso de su ética. Eso es muy importante considerarlo. La obra del filósofo de Dussel fue también reflejo de sus propias experiencias de vida. Hagamos referencia, pues, a algunos de los acontecimientos biográficos más relevantes. Después de doctorarse en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, eso es famoso conocerlo, que él estudia la carrera de filosofía en España, parte de su natal Buenos Aires siendo muy joven. Eh, ya siendo doctor en filosofía, estamos hablando por allá de 1959, Dussel emprende una experiencia radical en Palestina. Eso es muy importante, ya doctorado, ¿no? Trabajando durante 2 años, de 1959 a 1961, como obrero de la construcción, carpintero y pescador, análogo a la figura de Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret, como él solía denominarle. Aprendizajes para él, yo diría, místicos,
de inserción en la cultura popular semita entre cristianos, musulmanes y hebreos. Dussel solía señalar que él descubrió la opción por los pobres en esa experiencia radical en Palestina en 1959, previo a la teología de la liberación. Así muchas veces lo comentaba. Recordemos que también recientemente hemos tenido la pérdida de Gustavo Gutiérrez, quien es considerado fundador del discurso de la teología de la liberación, ¿no? Pero recordemos que esta teología de la liberación es fruto del Concilio Vaticano II, 1962 al 65, y ya Dussel señala, vuelvo a insistir, eh, en algunos textos. Yo recomiendo ahí, por ejemplo, remitirnos a la revista Antropos. Hay un texto escrito por él mismo que se denomina Autopercepción intelectual de un proceso histórico, donde dice precisamente y detalla este tipo de vivencias, ¿no? Bueno, este tipo de experiencias radicales, estar en Palestina, en la cultura semita, no solo hebrea, insisto, también musulmana y también cristiana, harán que su pensamiento vaya tomando características muy particulares, ¿no? Bueno, todo esto le permitirá sumergirse a profundidad en lo que más tarde él denomina el humanismo semita, que será propiamente el título de su primera obra, publicada en el año de 1969, lo cual constituye un testimonio esencial del rico bagaje intelectual y práctico de aquella primera época de juventud, que perdurará como basamento ético y, vuelvo a insistir, yo diría epistemológico hasta sus últimas obras. Vislumbrar lo que Dussel denomina materialidad desde su particular antropología filosófica, hace necesario volver y mirar con cuidado aquellas vivencias tempranas y observar cómo su biografía va tejiéndose finamente con respecto a sus ideas. Posterior a su experiencia en Medio Oriente, regresa a Europa para continuar su formación académica. Hace entonces un doctorado en historia, pero también una licenciatura en teología. Recordemos que estudia en el Instituto Católico de París y también lleva unos cursos en Münster. A nivel histórico, también trabaja el tema del indígena en América Latina, ¿no? Que esto va a constituir propiamente su tesis doctoral en el ámbito de historia. Eh, Trabaja el tema del indígena en América Latina, su inhumana explotación y masacre, hurgando en documentos históricos del siglo XVI en el Archivo de Sevilla, comenzando a advertir así la crítica a la modernidad en la primera ilustración. Recordemos que para Dussel hay una primera ilustración, lo cual como historiador ha dado muy buenos resultados en su obra y que todos nosotros como grupo retomamos. Esa primera ilustración sería justo la ilustración española que eh, va a lo largo del siglo XVI y que, como sabemos, inaugura la modernidad, ¿no? El colonialismo europeo, el imperialismo, sería pues uno de sus puntos de partida. Entonces, este tipo de estudios, trabajando, por supuesto, el tema del indígena, va a hacer que Dussel comience a sospechar y a hacer una crítica a la modernidad con su muy particular estilo. Bueno, eh, entonces, esta ilustración de la que habla Dussel no será la del siglo XVIII, ¿no? La ilustración francesa, inglesa, alemana, como Aufklärung o el famoso siglo de las luces, eso vendrá después, mucho más adelante. Pero, digamos, el trabajo que va a dar fundamento a su crítica a la modernidad, que va a ser una premisa esencial a lo largo de su obra, viene entonces desde sus primeros estudios históricos en su formación doctoral. Bueno, en Europa, como alumno directo de Manuel Levinas y de Paul Ricoeur, se nutre de lo mejor de la filosofía de aquel continente.
Ya de regreso a su patria, Argentina, en 1969, siendo profesor de ética en la Universidad Nacional de Cuyo, sufre un atentado por parte del Comando Rucci con explosivos de alto impacto que dejan su casa semidestruida. Esto el 2 de octubre de 1973, por supuesto, en el contexto de la dictadura militar argentina de Juan Carlos Onganía, ¿no? Esto lo llevará al exilio, en el contexto de una persecución brutal, pues como ya comentamos, en la Argentina tomada por una brutal dictadura militar. Enrique Dussel llega a México en 1975, donde se establece de manera definitiva, ocupando cátedras en varias universidades, pero principalmente en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde genera un trabajo extraordinario por casi 50 años, ¿no? O sea, y Dussel llega en el 75 y fallece eh, eh, en el año 2023, se cumplieron alrededor de 48 años de trabajo en México, ¿no? Casi, casi 5 décadas de trabajo en nuestro país, lo cual también puede generar un gran tema de investigación. O sea, hay filosofía producida en México, por supuesto con una proyección internacional, pero es propio de la riqueza, en este caso del exilio de Enrique Dussel, que haya quedado en nuestro país por tanto tiempo. Bueno, es relevante destacar que la primera edición de su obra, Filosofía de la Liberación, aparece publicada en la Ciudad de México por la editorial Edicol en el año 1977. Bueno, la reflexión desde el pobre, previo a sus trabajos sobre Marx, será una constante, inspirándose en el mesianismo semita. Todos sabemos también que Dussel es un especialista en Marx, un gran especialista y traductor de Marx. Tiene alrededor de 5 obras pues dedicadas al gran filósofo alemán. Sin embargo, también es muy relevante indicar que Dussel no parte de Marx, sino que llega a Marx por necesidad, como él mismo lo comentaba, ¿no? Digamos, su vida, sus experiencias, el ser testigo de toda esta problemática económica, partir del pobre a partir del pensamiento semita, de la exclusión, de la marginación, lo tiene que llevar al discurso económico marxista, pero no como punto de partida, sino como una necesidad para poder tener un desarrollo teórico más pleno. Eso creo que también es un dato muy, muy relevante que ayuda a entender la riqueza de la obra de nuestro filósofo. Bueno, también Dussel en sus clases solía afirmar, cito, que el método crítico para pensar la realidad consiste en situarse desde el pobre y desde ahí hacer un diagnóstico de las patologías del Estado, como apuntaba Hermann Cohen, fundador de la Escuela Neocantiana de Marburgo, lo que sugería además un necesario paso de la ética a la política, lo que en América Latina era de necesidad urgente en el contexto del imperialismo yanqui y de las dictaduras militares en diversos países de la región desde la década de los 60. Recordemos también el surgimiento en ese contexto de la teología de la liberación a raíz del Concilio Vaticano II. Ya comentaba hace un rato, 1962, 1965, así como la importancia de las comunidades de base, con sus dinámicas de educación popular y resistencia contra los gobiernos represores. Y aquí como hipótesis, considero que una filosofía de la liberación ética y comprometida como la de Dussel tiene quizá en todo momento el rectorado de la teología, ¿no? Por eso al inicio destacaba, ¿no? A Dussel académicamente y en nuestros centros de estudio, en nuestras universidades, se le conoce como filósofo, eh, pero también
es muy importante recuperar al Dussel teólogo y sus vivencias, porque sin todo esto es imposible entender su obra, ¿no? Y es que esto nos recuerda, por ejemplo, a Benjamin, ¿no? En sus tesis sobre filosofía de la historia, cuando dice que quien mueve el tablero de ajedrez es ese enano jorobado y maltrecho que nadie quiere, ¿no? Pero es la teología, ¿no? Y creo que en Dussel, ¿no? El rectorado de una semilla y de una raíz teológica, de un pensamiento humanista muy profundo, de raíz semita, como estamos comentando, es uno de sus fundamentos más estructurales, ¿no? Es una premisa fundamental que no podemos dejar de tener en cuenta. Bueno, eh, sigamos con el contexto histórico. Recordemos también que ya a principios de los setentas y después de la teología de la liberación, se da el surgimiento de la denominada filosofía de la liberación, cuyo epicentro fue la Argentina. Esto, insisto, a principios de la década de los setentas, se estarían cumpliendo ya, de ello, 50 años, ¿no? Eh, Recordemos además que esta filosofía, denominada filosofía de la liberación, toma parte en el debate entre Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea respecto a la pregunta de que si existía una filosofía auténtica de nuestra América. Se trataba, pues, en aquel momento de comenzar a pensar desde nuestra negatividad, ¿no? Críticamente, desde un lugar de enunciación propio, nuestros problemas específicos, económicos, políticos, culturales, sociales, etcétera, así como nuestro papel en la historia en relación con los centros de poder como Estados Unidos y Europa, nuestro pasado y presente colonial, pero con ello nuestro paso a la emancipación y más aún hacia nuestra liberación. Las categorías de una teoría crítica latinoamericana, pienso yo, estaban en ciernes. Su desarrollo en el caso de Dussel se nutría de múltiples influencias, muchos autores y muchas escuelas, entre las cuales ya en aquel momento, como también a continuación intentaré bosquejar de forma muy breve, se encuentra la teoría crítica de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Sobre la generación de estos jóvenes intelectuales críticos de origen judío, Dussel ha señalado que la filosofía de la liberación desde sus orígenes ha mantenido un diálogo constante con la teoría crítica, indicando que llegaron a influenciarnos en un contexto similar al horror totalitario bajo el cual nació aquella primera generación de la escuela, es decir, el de la Segunda Guerra Mundial y la persecución del régimen nacionalsocialista con el correspondiente exilio de sus miembros. En paralelo, apunta Dussel a lo acontecido en América Latina con las dictaduras militares, las llamadas guerras sucias, que llevaron al asesinato, la tortura y la desaparición de miles de personas durante casi 2 décadas en diversos países de la región, persecución que el propio Dussel experimentaría en la Argentina de la primera mitad de la década de los setentas, como indicamos hace un rato, lo que lo llevaría también al exilio. Como comentaba ya, Dussel llega a México en 1975, después de haber sido expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo, donde era profesor titular de ética en el contexto, pues, de aquella dictadura militar. Bueno, acontecimientos históricos que Dussel relaciona muy en paralelo al exilio que sufrieron aquellos miembros de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, el caso de Horkheimer, Adorno, Marcuse, bueno, y el propio Benjamin, que sabemos que tuvo un final mucho más trágico, que no llega al exilio, ¿no? Bueno, en aquel
complejo contexto latinoamericano, señala nuestro filósofo. Aquí tomo una cita de la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, que es donde por primera vez Dussel trata el tema de la teoría crítica de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Yo recomiendo para los que estén interesados en el tema revisar la segunda parte de lo que conocemos de manera popular como la ética amarilla, de Editorial Trota, la segunda parte, el capítulo 4, ¿no? Después de la crítica de la economía política de Marx, viene justamente una sección dedicada a analizar el marxismo occidental de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Dussel señala, las obras de Marcuse, especialmente El hombre unidimensional, llegaron a influirnos. Nuestro punto de referencia eran las ciencias sociales críticas, ya que nuestras reflexiones se situaban en la periferia postcolonial del sur global. Hasta ahí la cita de Dussel, lo que necesariamente implicaba, yo insisto en esto, y Dussel muy particularmente desarrolla aquella categoría eh, del locus enunciationis, ¿no? Situarse desde un lugar de enunciación propio para generar una filosofía situada, ¿no? Entonces, implicaba situarse desde un lugar propio, no desde Europa ya, sino desde América Latina, identificando y analizando filosóficamente nuestras problemáticas, nuestro metabolismo social, diría yo, para denunciar a través de diversos instrumentos teóricos lo que golpeaba y disminuía directamente la vida humana. La crítica a la modernidad con perspectiva latinoamericana mostraba aquí potentes elementos que poco a poco alcanzarían un desarrollo mayor. Recordemos que también Dussel reconoce que fue esta primera escuela de Frankfurt que pone en la mesa de discusión filosófica esa primer crítica a la modernidad, pero es todavía una crítica eurocéntrica, una crítica que tiene muchos límites. Y, desde luego, el punto estaba en que nosotros, como pensadores latinoamericanos, comenzáramos a desarrollar un tipo de teoría crítica hacia la modernidad, pero con una perspectiva desde la exterioridad, que es justamente el trabajo que Dussel desarrolla pues, durante más o menos unas 5 décadas, ¿no? Como hace rato estábamos comentando, ¿no? Bueno, en términos positivos y de manera explícita, Dussel señala, que también hay un artículo bien interesante, antes de leer una cita que me parece bien relevante, si a alguien también le interesa el tema, hay un artículo en inglés que está subido en la página del Dr. Dussel, que se llama From Critical Theory to the Philosophy of Liberation, Solve Themes for Dialogue. O sea, algo así como de la teoría crítica a la filosofía de la liberación, algunos temas para el diálogo. Esto está en la revista Transmodernity, volumen 1, número 2. Es un artículo muy interesante en el que Dussel habla pues de estos temas para el diálogo entre la primera generación de la escuela y luego, como sabemos, el diálogo que tuvo en físico, muy interesante y sumamente prolífico, con la segunda generación de la escuela, específicamente con Karl Otto Appel y su ética del discurso, ¿no? Bueno, quiero regresar a lo que dice Dussel acerca de aquella primera escuela y su influencia en los primeros años de la filosofía de la liberación y sobre todo en el aspecto de la materialidad y pues de ese principio fundamental de la ética. En una cita de este artículo que acabo de mencionar dice, a través de la primera escuela de Frankfurt descubrimos la materialidad en el sentido de vivir la corporalidad. La materialidad para la escuela de Frankfurt consiste en la afirmación de una corporalidad viva, como en Schopenhauer y en Nietzsche, que es vulnerable y tiene deseos, como en Freud, y que necesita alimento, vestido y refugio, como en Feuerbach. Esta materialidad antropológica, muy alejada del materialismo dialéctico soviético,
se acercaba, eh, se acercaba perceptiblemente, dice, a nuestra situación en una América Latina empobrecida, hambrienta y sufrida. En el Cono Sur, la multitud de manifestantes gritaba pan, paz y trabajo, tres necesidades que se refieren estrictamente a la vida, a la reproducción de su contenido corpóreo. Por eso, el ámbito político-económico tenía para nosotros una especial relevancia, así como la necesidad de una crítica frontal al capitalismo. Bueno, fin de la cita. Bueno, recordemos ahí toda la experiencia sufrida en el contexto de la primera teoría crítica y la persecución, digamos, en relación al nacionalsocialismo alemán y todo, digamos, esa situación de muerte que aconteció, lo cual Dussel hace un paralelo respecto a lo que acabo de leer, ¿no? Y bueno, esa crítica también sirviéndose de Marx al propio sistema capitalista que esta escuela también desarrolla de una manera muy especial. Ujú. Bueno, el pensamiento materialista genera, por tanto, un esfuerzo por reivindicar al ser humano marginado en su estructura corporal y psíquica dentro de un contexto histórico determinado. La filosofía material parte de lo antropológico y tiene allí mismo su punto de llegada. Necesariamente se apunta hacia la consecución de objetivos prácticos. De aquí, por supuesto, que Dussel desarrollara después una política de la liberación. Se trata de que ese principio material de la ética sea trasladado al ámbito de la política, ¿no? Uh-huh. La vida humana se coloca entonces como el contenido del pensamiento material. Sobre este tema, en la línea sobre la cual reflexionamos, la filosofía de la liberación observa con interés el tratamiento de la materialidad por parte de la teoría crítica desde su raíz más profundamente semita. Enrique Dussel recupera dicho legado y le da una especial continuidad al tema a partir de lo que denomina el principio material de la ética. La vida se posiciona como el acontecimiento preontológico fundante de todo fenómeno y es lo que al principio de la charla denominaba una epistemología de la ética, es decir, ¿dónde se sustenta la ética? ¿No? La ética se sustenta en el cuerpo, en una antropología, en este caso, valga decir también monista. Dussel no piensa en una antropología dualista, ¿no? Este tipo de antropologías en donde aparece el cuerpo por un lado y cual si la mente estuviera separada por otro, ¿no? Una antropología dualista, como sabemos, ha tenido consecuencias políticas, económicas e históricas muy desastrosas, ¿no? Cuando un gobierno dice, ¿no? O un pensamiento incluso teológico dice, tú trabaja tu alma o tu mente y de tu cuerpo no te preocupes, ¿no? Porque mientras sufras aquí, más virtuoso serás. La filosofía de la liberación y la propia teología de la liberación estaría absolutamente en contra de ese dualismo o separatidad mente-cuerpo. La filosofía de la liberación piensa en una antropología en donde tenemos una plena unidad corporal y psíquica. No se puede pensar en una separación mente-cuerpo, somos una unidad plena y en nuestro tránsito, al menos por este mundo tridimensional, necesitamos el cuerpo, ¿no? Todo depende de la satisfacción y de la dignidad de las necesidades humanas, ¿no? Se trata, yo diría, en conclusión, para ir cerrando, para la filosofía de la liberación, de un deber ético, desde una comunidad de vida en una cultura dada, presuponiendo como proyecto la felicidad subjetiva en condiciones objetivas de justicia, ¿se entiende? En última instancia, de toda la humanidad en relación con la biosfera en su conjunto. En términos políticos, dicho principio
ahora ético-político, nos lleva a indicar la necesidad urgente de aplicar mediaciones para superar el hecho masivo de que buena parte de la humanidad en pleno siglo XXI es víctima de profunda dominación o exclusión, encontrándose sumida en el dolor, la infelicidad, la pobreza, el hambre, el analfabetismo o cualquier otra negatividad, ¿no? La finalidad del pensamiento crítico y de la liberación es negar la negatividad, lo que significa una praxis de afirmación de la vida en comunidad y en conjunto con la naturaleza. Se trata, pues, en términos realistas, de pasar ahora al campo político, es decir, de pensar y hacer política para crear gobernabilidad y justicia. Pasamos, pues, por ejemplo, también al ámbito de los derechos, al ámbito jurídico, teniendo como referencia fundamental siempre el principio material de la ética. Recordemos que en tal sentido, la política de la liberación de Dussel parte de este principio material, pero también agrega otros dos, ¿no? El principio de factibilidad, ¿no? Que tiene que ver en la política aquello, digamos, en los planes o proyectos que un gobierno dado pudiese tener, que sean cosas que tengan, vamos a decir, realizabilidad práctica, empírica, ¿no? Y también, por supuesto, el otro principio, pues que se refiere y que tú se lo toma de la ética del discurso de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que sería propiamente el principio formal, ¿no? Pero respecto a la charla que preparé y lo que planeé compartirles, esto sería básicamente uno de los fundamentos más importantes que atraviesa, yo diría, tanto de manera transversal como de manera longitudinal, la extensísima obra de Dussel, ¿no? Creo que no podría entenderse si no observamos estas hipótesis que he compartido, estas premisas que me parecen fundamentales para entender la riqueza, ¿no? Y el desarrollo de un pensamiento tan particular, digamos, que tiene su, su punto de creación en nuestra América Latina. Entonces, no sé si hubiera algún comentario, alguna cuestión por parte del doctor Apiel Rodríguez, y yo dejaría hasta aquí esta reflexión del pensamiento de Enrique Dussel en torno a la ética, el principio material y aspectos positivos de la teoría crítica, no olvidando que si bien aquella primera generación de pensadores alemanes genera una teoría crítica en su contexto y para su tiempo, creo que la propia filosofía de la liberación y hoy el pensamiento decolonial y la escuela que el doctor Dussel ha dejado y muchos otros pensadores también de nuestra región fundamentan lo que yo llamaría una teoría crítica latinoamericana actual que sirve para este siglo XXI y a futuro. Entonces, les agradezco mucho la atención y si hubiera alguna cuestión, con todo gusto lo respondemos. No, que no hay ninguna pregunta porque, bueno, ha sido muy interesante tu exposición en la cual coincido plenamente y, bueno, esta exposición será muy útil para nuestro seminario. Así que lo único que te podría decir es que muchas gracias por su tiempo, amigo y maestro también, ya en esta dinámica de un diálogo muy importante que tenemos allí con Dussel y la primera generación, y que también sería interesante continuar ese diálogo, ya, es decir, propiamente nuestra generación, con lo que siguen haciendo en el Instituto de Investigación Social. Sería muy interesante continuar ese diálogo. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias. Muchas gracias, Apiel, un abrazo fuerte.